Buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan ustedes. En nombre de la Asociación de Juristas Franco-Latinoamericana Andrés Bello, auspiciadora principal de este evento, le damos la bienvenida. Mi nombre es Esteban Perrotti, soy tesorero de la asociación y miembro del comité de arbitraje de la misma, y tengo el agrado de presentarles en esta ocasión el webinar intitulado El futuro del derecho de las inversiones en América Latina. Este evento se ha llevado a cabo el día 9 de julio de 2020 bajo la coordinación de Francisco Victoria Andreu, vicepresidente de la asociación, abogado y árbitro internacional, y del profesor Sebastián Mancio, profesor de la Universidad de Borgoña, en Francia, consultor y árbitro internacional. Este webinar contiene ponencias en español y en inglés y ha sido dividido en 3 videos que conservan el título principal del futuro del derecho de las inversiones en América Latina, número 1, número 2 y número 3, siguiendo la secuencia de los paneles que se discutieron el día del evento. Ya para entrar en materia, según recientes datos de la UNCTAD, las cifras revelan que el flujo de inversiones en América Latina ha ido en aumento en los últimos años. Se estima que, de los 3.287 tratados bilaterales de inversiones existentes a nivel global, alrededor de 548 han sido suscritos por países latinoamericanos. A pesar de ello, las crisis económicas, los recientes virajes políticos ocurridos en algunos países de la región, así como los arbitrajes y más recientemente la pandemia por el COVID-19, han reabierto el debate sobre los aspectos positivos y negativos de los instrumentos jurídicos relativos a la promoción y protección de las inversiones. El análisis y la reflexión encuentran un nicho en los siguientes interrogantes. Los tratados bilaterales de inversiones, comúnmente llamados TBI, promueven efectivamente el flujo de las inversiones hacia el país receptor, en nuestro caso los países de América Latina. Los TBI protegen únicamente a los inversionistas extranjeros. Estos tratados permiten un desarrollo sustentable de los países latinoamericanos receptores de la inversión. Los mecanismos de resolución de litigios ofrecen seguridad jurídica a ambas partes. ¿Hacia dónde va el derecho de las inversiones y el arbitraje en esta materia? Estas son algunas de las cuestiones que se desarrollaron en el webinar y serán expuestas a continuación. Sin más, los dejo con Francisco Victoria Andreu y Sebastián Mancio. Muchas gracias. Thank you very much, Esteban, and thank you very much also, Sebastián. This is how we are going to proceed today. Just to confirm, this webinar will have presentations in English and in Spanish without simultaneous translations. To make this webinar more dynamic, we have divided it in 3 panels. The first panel, the current perception of investment arbitration in Latin America. The second panel, the perception of investment law by its users in Latin America region. And the third panel, the new framework of the investment law in light of the adoption of the USMCA, or TEMEC as we call it in Mexico, with an open question. The door will open to a possible procedural forum shopping. We had planned a panel of human rights and investment, but due to time constraints, we will focus on these 3 panels, as we mentioned before, and leave the 4th panel for a later webinar. For the first panel, regarding the current perception of investment arbitration in Latin America, I'd like to begin by introducing this panelist of extraordinary talented people that we'll expose in this first panel. First of all, Nathalie Sequeira, a team leader, legal counsel at the International Center for Settlements of Investment Disputes at the ICSID. Amanda Jimenez Pinton, Deputy Counsel at the ICC International Court of Arbitration.
Cindy Rayo Zapata, General Director of International Trade for Services and Investment at the Ministry of Economy of Mexico. Alejandro Bilbao La Vieja, a former Chargé d'Affaires at the Embassy of Bolivia in Washington, D.C. And at the end of this panel, Christian Carvajal, that is a Peruvian lawyer based in Brazil, expert in international arbitration and professor in Peru and in Brazil. Without further ado, I give the floor to Natalie Sequeira from the ICSID and to Amanda Jimenez Pinton from the International Court of Arbitration of the ICC. They will make their presentations on the current situation of the investment arbitration in Latin America from the point of view of their institutions. I pass the ball to Natalie and to Amanda. They will present in Spanish. Thank you, Natalie and Amanda. Muchas gracias, Francisco. ¿Me escuchan bien? Sí. Muchas gracias. En 10 minutos intentaré hacer un repaso general, la manera de introducción para el resto de panelistas sobre cuál es el panorama o la radiografía de los casos del CIADI en la región latinoamericana desde sus inicios, desde su creación en 1966 y algunas pequeñas particularidades por país. Nuevamente, en 10 minutos resumir toda esta información es un poco difícil, pero intentaría hacerlo. Como ustedes saben, históricamente el CIADI se ha posicionado firmemente como la institución global de preferencia en el arreglo de diferencias relativas a inversiones. La amplia mayoría de los casos conocidos relativos a inversiones internacionales ha sido administrada por el CIADI. Hoy justamente recibíamos por la mañana las últimas estadísticas publicadas por la UNTA, donde se confirma esa tendencia de la mayoría de los casos de inversión administrados por el CIADI. La carga ha seguido continuamente aumentando a un ritmo constante. Al 31 de diciembre del 2019, el CIADI había registrado 745 de los casos conocidos de inversión, tanto bajo el convenio del CIADI como el reglamento del mecanismo complementario. Recordemos que el CIADI también administra procedimientos bajo otras reglas de arbitraje, procesales de arbitraje y procedimientos ad hoc. Así que estos 745 casos se refieren únicamente a casos bajo el convenio y el reglamento del mecanismo complementario. Durante el año 2019 se registraron 39 casos bajo el convenio del CIADI y bajo el mecanismo complementario. A ese momento había un total de 256 casos pendientes. Hemos visto, como les dije anteriormente, un incremento de los casos que también vienen a nosotros con base en otras reglas procesales. Esto probablemente se debe a una, digamos, sofisticación también de los usuarios de los sistemas de arbitraje que utilizan ciertas reglas procesales dependiendo del tipo de caso y la administración de las instituciones dependiendo de la naturaleza de las disputas. Durante el 2019, por ejemplo, teníamos 18 casos bajo reglas distintas al CIADI. Estas tendencias, como les dije inicialmente, son un claro indicio de la robustez del sistema del CIADI y la confianza tanto de los inversionistas como los estados de la institucionalidad dentro del grupo, dentro del CIADI como una institución del Banco Mundial. Si bien desde 1966 hemos visto que todas las regiones geográficas del mundo han participado en procedimientos CIADI, es innegable la importancia que ha tenido la región latinoamericana y su papel preponderante en la evolución del arbitraje internacional de inversiones. Desde 1966 a la fecha, si tomamos todo el continente americano y el Caribe, el 33% de las disputas que hemos visto en el CIADI han tenido como parte a un estado, estoy incluyendo acá también a Estados Unidos, pero del continente americano. Hasta diciembre del 2019,
De los 39 casos registrados, 14 fueron contra países latinoamericanos. La distribución ha sido en los últimos años bastante proporcional. No ha habido un país, o el año pasado no vimos un país que demostrara estos, digamos, aumentos acelerados o un número importante de casos únicamente contra un país. Argentina, registramos 2 casos en los que Argentina era Estado demandante, 3 contra Colombia, 2 contra Perú, 1 contra Uruguay, 2 contra Venezuela, 2 contra México, 2 contra Costa Rica y 1 contra Panamá. Como ustedes, muchos, veo a algunos argentinos en el panel y todos estamos familiarizados con la situación que vivió Argentina hace algunos años, en el que habían en algún momento hasta 40 casos registrados contra Argentina. El total de casos de Argentina pendientes ante el CIADI que ha tenido Argentina como estado demandados han sido 56, pero únicamente en este momento tenemos 8 que se encuentran aún pendientes, es decir, el 85% de los casos contra Argentina ya se encuentran concluidos. Ya la etapa, digamos, de la explosión de casos contra Argentina pasó y hemos visto una reducción importante en la participación de Argentina como estado demandado. En el caso de Venezuela, también recordarán que hubo un incremento importante de los casos contra Venezuela. Como ustedes conocen, Venezuela denunció el convenio del CIADI en enero del 2012. Sin embargo, aún tenemos 16 casos que se encuentran pendientes contra Argentina. En el caso de Perú, tenemos 28 casos que han sido registrados contra el Perú, 12 de los cuales se encuentran en este momento pendientes. El 42% de los casos contra Perú han sido registrados en los últimos 2 años, es decir, desde el 2018. Ahí vemos cómo los casos en Latinoamérica vienen y van, no hay una concentración en un solo país, y Perú ha sido en los últimos años uno de los países en los que hemos visto una mayor participación como parte demandada. En el caso de México, hemos analizado 28 casos en el que ha participado México como estado demandado, 10 de los cuales se encuentran pendientes. Previo a la ratificación del convenio del CIADI por parte de México en el 2018, el 70% de los casos contra México habían sido traídos bajo las reglas del mecanismo complementario. El 17% han sido casos administrados por el CIADI bajo otras reglas como las CENUTMI, y la gran mayoría de estos casos han sido bajo el NAFTA. Luego vamos a hablar un poco más de qué se espera con el nuevo tratado, con el nuevo NAFTA, como se le conoce, pero eso será la discusión para más adelante. Otro país que hemos visto ha incrementado notablemente el número de casos es Colombia. Los primeros casos fueron registrados a partir del 2016 y en el 2018 se registraron 6 casos para un total de 15 casos que en este momento se encuentran pendientes. En el caso de Ecuador, como ustedes saben, también Ecuador es un estado que denunció el convenio. Sin embargo, tiene aún un caso que se encuentra pendiente. El caso de Ecuador tiene una particularidad por los instrumentos bajo los cuales se trajeron las disputas. En muchos de los casos habían disputas que venían tanto bajo tratados bilaterales, multilaterales, como contratos. Y la participación, a pesar de la denuncia del convenio por parte de Ecuador, ha sido constante en estos procedimientos. En el caso de los demás países, voy a tratar de hacer un repaso más general en cuanto al número de casos que hemos tenido para cada uno de los países, pero ya estos son países que tienen menos de 11 casos. Estamos hablando de Panamá, Costa Rica, Bolivia, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Uruguay. Los sectores de la economía que vemos reflejados en estos casos son de una amplia gama. Cada país tiene su particularidad. Por citar algunos ejemplos, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, vemos muchas inversiones en el sector turismo.
En el caso de las disputas con Ecuador, por ejemplo, había muchas disputas relacionadas con el petróleo y la explotación de otras áreas energéticas. Como les digo, traté de darles números generales únicamente para ilustrar la importancia que ha tenido la región latinoamericana en los casos CIADI. Creemos que esa importancia no es necesariamente reflejada por el número de casos, sino también en la evolución que se ha logrado a través de la evolución jurisprudencial de los casos en los que han participado los países latinoamericanos y que espero que se vaya a tratar en los próximos paneles. Voy a parar aquí porque veo el tiempo que apremia y la cara de Francisco, así que voy a parar acá y podemos retomar los temas en la discusión más adelante. ¿Francisco? Hola. Francisco, no sé ya, si... ya. Perfecto, me voy directamente yo. Ya, Amanda, gracias. No hay problema. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por la invitación a participar en este panel virtual. Es un placer compartirlo con todos vosotros y simplemente espero que la perspectiva que os voy a aportar un poquito de nuestro lado, de ICC, también sea útil. Mi presentación, digamos, está un poquito más orientada. Efectivamente, os voy a dar unos números generales, pero sí que es importante partir de la base de que nuestra gran mayoría de arbitrajes tienen su base en un contrato, por tanto son más de tipo comercial. Sin embargo, también tenemos la gran suerte de contar con un reglamento muy flexible que nos permite también la administración de casos cuya base es un tratado de inversión, un BIT, o incluso otros tipos de tratados internacionales. Entonces, mi presentación comenzará un poquito con lo que llamo yo la parte un poquito más aburrida de estadísticas y luego creo que más interesante va a ser compartir con la audiencia cuál es nuestra práctica general o cómo administramos nosotros cuando estamos ante un arbitraje de inversión que suele ser un poquito más casos excepcionales y lo tratamos tenemos nuestras peculiaridades institucionales. Entonces, pasando ya a lo que vienen siendo números estrictamente, anticipo que no son todavía estadísticas oficiales porque no están publicadas y los datos están, el research realizado ha sido hasta diciembre de 2019. Pero puedo decir que en total, desde sus comienzos, hemos recibido un total de 42 casos que consideramos de arbitraje de inversión que han sido con base en un tratado bilateral de inversión. 11 casos fueron recibidos en relación o bajo el reglamento del año 98. Posteriormente hubo un incremento bastante grande en el número de casos, puesto que recibimos un total de 24 de conformidad con el reglamento de 2012 y finalmente hasta la fecha, como he dicho antes, diciembre de 2019, hemos recibido un total de 9 casos de conformidad con el reglamento de 2017. Hablando un poquito más sobre las regiones, y en particular sobre la región de América Latina, puedo confirmar que ha sido una de las más populares porque del total de 42 casos hemos tenido 12 casos y en esos 12 casos siempre ha sido el Estado cubano quien ha sido como el Estado demandado. Ahora bien, también puedo decir que en 2019 recibimos en el equipo 2 casos, no basado en un arbitraje de inversión, sino en otro tipo de tratado internacional, cuyo estado demandado no es Cuba, con lo cual empezamos a ver también un poquito de cambio en la región latinoamericana. Sin embargo, también es verdad que nos siguen muy de cerca África del Norte con 12 casos también equiparable a la región latinoamericana, cuyo protagonista indiscutible es Libia. Y un poquito más nos superan mis vecinos de Europa Central y del Este con 13 casos, es decir, nos superan un poquito, pero tiendo a ser positiva y confianza en que vendrán más para nuestra región. Habiendo dado ya un poquito las estadísticas generales y en función del tiempo que tengo, quería pasar a lo que yo consideraba un poco más interesante, que es contar a la audiencia qué hacemos nosotros en ICC cuando tenemos un arbitraje en materia de inversión. Como he dicho al principio, nuestro reglamento es muy flexible
y nosotros estamos perfectamente capacitados para realizar la administración de casos en materia de inversión. De ahí que en el reglamento del 98 se hizo un cambio fundamental cuando se previó la modificación para 2012. Si bien inicialmente en ese reglamento se preveía la administración de disputas comerciales o de negocios, digamos que para atraer un poco la administración de asuntos de inversión se quiso eliminar esa coletilla de comercial o de negocios, dejando la versión actual que es disputas, y también se eliminó la idea de hacer referencia también en el artículo 21 a contrato o uso del comercio. O sea, eso siempre ha sido con la idea de potenciar y de atraer la administración de casos basados en arbitraje e inversión. En cuanto a las peculiaridades más específicas de nuestro procedimiento, he podido pensar en más o menos 4 o 5. La primera particularidad tiene lugar con la sede del arbitraje. ¿Por qué? Porque normalmente en nuestros procedimientos, nosotros a la hora de deal con la sede del arbitraje, siempre vamos a referirnos al acuerdo de arbitraje, y normalmente, siempre hay excepciones, pero normalmente siempre hay una sede del arbitraje. ¿Qué sucede en los arbitrajes de inversión? Un tratado bilateral de inversión no va a tener fijada la sede del arbitraje, y normalmente va a corresponder ya sea a las partes porque lleguen a un acuerdo, o normalmente a la Corte, porque el reglamento da esa función a la Corte de fijar la sede del arbitraje. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido nuestra experiencia a la hora de tratar con arbitrajes de inversión, incluyendo a la región latinoamericana? Pues parece que la tendencia general ha sido a fijar París, Francia, como sede del arbitraje, dicho sea, sin que nosotros estemos en ningún momento obligados a fijar París, Francia como sede del arbitraje, sino que ha sido en cuestión de, al hacer yo el análisis de los precedentes de la Corte, que ha sido que mayoritariamente París, ha sido declarada como sede del arbitraje. Esto es una diferencia bastante clave en relación con los arbitrajes en materia de inversión en ICSID, puesto que esta problemática o este asunto no se suele dar debido al sistema propio de ICSID. También importante, otro punto y que me gustaría comentar con vosotros, es el tema de objeciones jurisdiccionales. Cuando estamos ante un arbitraje de inversión, el tipo de objeciones jurisdiccionales que nosotros vemos son completamente diferentes a las que vemos en un arbitraje comercial. Ahora bien, en nuestro reglamento, y simplemente como para dar un contexto general a la audiencia, es un poder, digamos, que se comparte entre el secretario general y la Corte. Son los artículos 6.3 y 6.4. ¿Qué pasa en materia de inversión? Normalmente son los estados demandados quienes, al contestar a la solicitud de arbitraje, aquí también hay un poquito de diferencia con el procedimiento ICSID, al contestar a la solicitud de arbitraje, plantean las objeciones jurisdiccionales. Normalmente en nuestra práctica y en los precedentes que yo he analizado, he visto que normalmente el secretario general ha mandado este tipo de cuestiones a la Corte para un examen más en profundidad. ¿Y cómo ha reaccionado la Corte? Y esto es uniforme independientemente de la región. Normalmente, como se involucran cuestiones fácticas y legales que son de alta complejidad, normalmente la Corte permite que el arbitraje continúe y que la decisión sea tomada por el tribunal arbitral, normalmente mediante un laudo parcial en materia de jurisdicción. Otro tema también importante y que aquí también hay sus diferencias entre las instituciones es a la hora de constituir el tribunal arbitral. Nuestro reglamento establece una presunción de que sea un árbitro único, normalmente está así escrito, pero bueno, luego hay que ver también caso por caso. Y en materia de inversión, normalmente no suele ser esta la práctica, sino que los precedentes apuntan a que tienen que ser tribunales compuestos de 3 personas, porque como viene anticipado ya antes, igual que ocurre con las objeciones jurisdiccionales, son temas muy complejos, de una elevada cuantía, con lo cual amerita un tribunal arbitral compuesto por 3 personas. Y importante aquí también es lo que permite el reglamento cuando está involucrado un Estado o incluso una entidad estatal, es de proceder con lo que llamamos nombramientos directos. Los nombramientos directos evitan nuestra práctica habitual de hacer nombramientos de árbitros a través de los
comités nacionales. Esto es así porque, digamos, se tiende a pensar que es un esfuerzo conjunto de la Secretaría, el management y la Corte, y que no delegamos esa función en un comité nacional de un determinado país, con lo cual se tiende a objetivizar el nombramiento de la persona que va a ejercer como árbitro. Y un último punto interesante, y con esto, aunque tengo más cosas para contar, pero creo que ya se me está acabando el tiempo, es en relación con el escrutinio de laudos y qué ocurre cuando estamos en materia de inversión o estamos ante un Estado se encuentra involucrado o una entidad estatal. Normalmente ese escrutinio lo va a realizar el presidente o vicepresidente de la Corte, y además nosotros vamos a enviarlo a lo que llamamos sesiones plenarias, que tienen lugar una vez al mes, y la diferencia con las sesiones normales semanales que tenemos es que las sesiones plenarias están abiertas a todos los miembros de la Corte, con lo cual digamos que el debate puede enriquecerse más y ese escrutinio puede ser muchísimo más beneficioso en el caso de materia de inversión. Eso sí, siempre excluimos a los nacionales, a los miembros de la Corte, perdón, que son nacionales del Estado involucrado. Con eso creo que ya mi presentación termina. Tenía más puntos para hablar, pero si luego hay oportunidad para ello o si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta, pues encantada de dar respuesta. Muchísimas gracias. Thank you very much for your very interesting presentation, Natalie and Amanda. I asked the attendees to send us your questions in these sections behind your screen. You will find how to send your questions, and we will try to answer at the end of each panel. Now, the perception of the state regarding the investment arbitration is something that is very important and should be not be missing in this panel. For this, we have invited Cindy Rayo Zapata, who, as I told you before, who is the General Director of the International Trade for Services and Investment of the Ministry of Economy of Mexico. And Cindy will make her presentation regarding the point of view of the state in this matter. Cindy will present in Spanish, and I pass the ball to Cindy. Gracias, Cindy. Muchas gracias, Francisco, y muchas gracias a la Asociación Andrés Bello por la invitación para participar en este webinar. Es un gusto compartir este panel con colegas expertos y en temas de arbitraje. Yo quiero iniciar mi exposición dándoles un panorama sobre la política de México en materia de protección a las inversiones y un poco sobre la experiencia de México en el sistema de solución de diferencias inversionista-Estado, para poder entender la perspectiva de México en torno al arbitraje de inversión y su estado actual. De 2012 a la fecha, México ha llevado a cabo un proceso de modernización y profundización de los tratados comerciales. Por ejemplo, en el 2012, México se sumó a las negociaciones del Tratado de Asociación Transpacífico, mejor conocido como el TPP, después de que Estados Unidos decidió salirse, o los 11 países restantes del TPP, pues decidieron mantener o darle vigencia a través de un nuevo tratado, conocido como el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, el TIPAT o el CPTPP. Este acuerdo entró en vigor para México en diciembre de 2018. Después iniciamos negociaciones con Europa para profundizar y modernizar el tratado. En 2017 iniciamos negociaciones con Estados Unidos y Canadá para modernizar el Telecán, y hace unos días entró el nuevo tratado, el TEMEC. También en 2018 iniciamos negociaciones los países de la Alianza del Pacífico con los candidatos a Estados asociados, que son Canadá, Australia, Singapur y Nueva Zelanda. Y aunado a estas negociaciones, México también inició un proceso de modernización y de renegociación de sus tratados de inversión con Corea, con India, entre otros países.
el hecho de que México cuente con una amplia red de tratados que buscan brindar, por un lado, certeza y proteger las inversiones, pues también lo hace usuario de los arbitrajes de inversión. Y hoy, ya Natalie nos adelantaba un poco esto, pues México ocupa uno de los primeros lugares como país demandado. En América Latina ocupa el 6º lugar como país más demandado. Entonces, frente a este contexto en el que, por un lado, México ocupa un lugar importante como receptor de inversión extranjera, que ha sido consistente de alguna manera con la política de protección a inversiones y de apertura amplia, de una amplia red de tratados en materia de inversión, y por otro lado, en el que México ha sido uno de los países más activos en el uso de los mecanismos de solución de controversias. En los últimos años lo que México ha desplegado es una política en materia de protección a inversiones enfocada en la modernización. Y esta modernización se ha basado en 2 pilares principalmente. El primer pilar está basado pues en la experiencia de México en los arbitrajes internacionales en materia de inversión. La experiencia de México en los casos de inversión ha demostrado que es necesario aclarar el sentido y alcance de ciertas disposiciones, que ha derivado en un abuso de la interpretación de las disposiciones y en el uso de los mecanismos de inversionista-Estado cuando esa no fue la intención original de las partes al momento de negociar el tratado. Así, también este proceso de modernización ha permitido o ha consistido en incorporar nuevas disciplinas que permiten preservar el derecho de los países a adoptar medidas con base en objetivos legítimos de política pública, por ejemplo, para proteger la salud, el medio ambiente. Otra de las nuevas disposiciones que se han incluido tiene que ver con la obligación de revelar si existen reclamaciones financiadas por terceros, lo que se conoce como third party funding. Por otro lado, disposiciones para disuadir reclamaciones infundadas o sin mérito, así también códigos de conducta o de ética para árbitros frente a los problemas o las preocupaciones que existen respecto a la falta de independencia o imparcialidad por parte de los árbitros, y también disciplinas que tienen que ver con reforzar los mecanismos de transparencia de los procedimientos arbitrales. México en los últimos años ha adoptado una política de total transparencia en los procedimientos arbitrales, con lo cual ha buscado pues darle coherencia y previsibilidad a las decisiones que emiten los tribunales al momento de decidir una controversia. Y ahora, el segundo pilar en el que México ha basado su política ha sido bajo un enfoque o modelo de solución de controversias flexible. ¿Esto qué quiere decir? Que en las últimas negociaciones que México ha llevado a cabo con sus socios comerciales, ha implementado diferentes enfoques, si se puede llamar así, con la adopción, por ejemplo, de un esquine o un full ISDS en el tratado recientemente que entró en vigor con Estados Unidos y Canadá, en el TMEC, el establecimiento de una corte, de un tribunal permanente, uno de primera instancia y otro de apelación, como el que tenemos en el Telecuem, en el tratado modernizado con la Unión Europea, un mecanismo de cooperación y facilitación en materia de inversión a través de un mecanismo Estado-Estado, como el que tenemos con Brasil. Entonces, esto refleja la evolución también de México en materia de la política y de protección y del mecanismo de solución de diferencias entre estados inversores. Hoy las discusiones sobre la reforma al sistema de solución de controversias inversionista-Estado se centran en estos problemas que México ha venido abordando a través de la modernización de los tratados comerciales y de los APRIs. Y como les adelantaba, pues tiene que ver con generar coherencia y previsibilidad en las decisiones de los árbitros, con permitir con evitar la
falta de imparcialidad, de independencia por parte de los árbitros y decisores, lo que también se conoce dentro de este tema entra lo que se conoce como el double hatting, el financiamiento por terceros, transparentar los financiamientos por terceros, que, sobre todo por parte de los inversionistas. Y desde la perspectiva de México, una posible solución o forma de abordar estos problemas que hoy están en debate en el sistema de solución de diferencias, tiene que ver con el diseño de modelos de disciplinas procesales como las que México ha venido incluyendo recientemente en sus tratados de inversión. En virtud de que muchos de estos problemas o preocupaciones en el sistema de solución de controversias surgen de los acuerdos de primera generación, el enfoque de incorporar disciplinas modernas en estos acuerdos de primera generación puede resultar una vía eficaz para abordar dichos problemas. Esta solución, pues, o esta vía no prejuzga sobre otras tantas que existen ahora en el centro de debate en el sistema de solución de diferencias, ¿no? Cualquier tipo de reforma al sistema de solución, pues desde la perspectiva de México tendría que ser flexible, gradual y pragmática. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier solución que se pretenda implementar, pues tendría que ser lo suficientemente flexible para que los estados, atendiendo a sus propias necesidades o intereses, puedan interiorizarla o adaptarla a su sistema nacional a través de diferentes vías, ¿no? Ahora bien, ¿a qué me refiero con gradual? Gradual en el sentido de dar suficiente tiempo para que cualquier solución que se adopte pues se pueda ir ajustando a las políticas nacionales de cada país, y pragmática en el sentido que recoja la práctica y la experiencia de los estados en el arbitraje de inversión, que es lo que México ha venido haciendo recientemente en los últimos años. Y para concluir, México ha jugado un papel muy activo en el diseño de las reglas del derecho de las inversiones y participa activamente en las discusiones en torno a estos problemas y a la reforma en el sistema de solución de diferencias en foros como en UNCITRAL, el CIADI, ¿no? Y el sistema de solución de diferencias e inversiones ha estado funcionando hasta ahora bien para México. La evolución del derecho internacional y la jurisprudencia del Telecan ha sido recogida en los últimos acuerdos que México ha negociado. ¿Mejoras al sistema de solución de diferencias son necesarias? Sí, México considera que sí son necesarias esas reformas, pero desde un enfoque flexible, gradual y pragmático. Y bueno, por cuestiones de tiempo yo lo dejaría ahí y agradezco su atención y estoy abierta a resolver cualquier duda o pregunta que tuvieran. Muchas gracias. Thank you very much, Cindy, for this very interesting presentation. Now the Zoom is yours, Sebastián. Sí, gracias, Francisco. Seguimos con Alejandro Bilbao la Vieja, con dos temas, yo creo. El primero sobre el derecho de las inversiones en los países de Latinoamérica con el enfoque de las tendencias progresistas, y en un segundo tiempo una eventualidad que no es una provocación, es decir, el posible retorno al CIADI de Bolivia, Ecuador y Venezuela. Entonces, the floor is yours, Alejandro. No te escuchamos, Alejandro. Hay que activar. Ahora sí. Muy bien. Ahora sí. Bueno, si no es una provocación, voy a tratar de provocar un poco con esta presentación para seguir las interesantes
presentaciones que me han precedido. Y yo quiero decir, o quiero comenzar señalando, diciendo que existe una importante corriente que está buscando un cambio en el arbitraje internacional de inversiones. Incorporar nuevas prácticas y estándares en el arbitraje de inversiones que dejen de ser el lex speciale, que dejen de ser meras abstracciones y que toquen tierra, que se incorporen en los derechos de las inversiones. Los estados con obligaciones ante el derecho de las inversiones también están obligados por la Ley Internacional de los Derechos Humanos. No obstante, los incentivos y las repercusiones hacen que las obligaciones de la inversión prevalezcan sobre los derechos humanos, por ejemplo. La falta de claridad de las partes interesadas en un régimen de inversión puede resultar en que las obligaciones de la inversión sean interpretadas y aplicadas separadamente, creando y ampliando la fragmentación. La interacción de las inversiones y los derechos humanos, ambientales y de desarrollo sostenible crean retos para los estados. Las restricciones para los estados en su capacidad para regular medidas de interés público cuestionadas se convierten en una limitación de los estados para avanzar en sus obligaciones de desarrollo sostenible, de derechos humanos o medio ambiente. Esto se ejemplifica, por ejemplo, en la prohibición de importar aditivos de gasolina por temas de salud y medio ambiente, en el caso Ethyl Corporation versus Canadá, en medidas para salvaguardar abastecimiento de aguas en crisis económicas, como en el caso argentino, en Suez contra Argentina, Zurich, Saur, o en el empaquetado, por ejemplo, de paquetes de cigarrillo, como en Philip Morris contra Uruguay, o en Philip Morris contra Australia, o los requerimientos de consulta, como en KCA contra Guatemala por la mina Marlin. En la práctica de los derechos humanos, raramente son relevantes o adecuadamente considerados por el sistema de resolución de conflictos. Los tribunales les dan un tratamiento diferenciado. Cuando son presentados por los estados alternativamente, son tratados alternativamente como problemas de derechos humanos, alternativamente son tratados como problemas colaterales de derechos humanos, determinando que los estados pueden cumplir con ambas obligaciones, como en el caso argentino, o que no entran dentro del radio de aplicación. Por otra parte, también es conocido que los tribunales son más receptivos a escuchar argumentos, por ejemplo, de derechos humanos cuando son presentados por el demandante. Un ejemplo claro es en el caso Quiborax versus Bolivia. Su aplicación es variable. En el caso Alburak versus Indonesia, el demandado invocó el derecho internacional de los derechos humanos. El tribunal determinó que ciertos derechos humanos son parte de las obligaciones generales de los estados sin que necesariamente esté previsto en el acuerdo y que el cumplimiento de las leyes del estado receptor son causa de inadmisibilidad. Por su parte, en South American Silver Mining versus Bolivia, el demandado alegó que la integración sistemática requiere que los estándares sean interpretados en armonía con los derechos afectados de las comunidades indígenas. El tribunal encontró que la integración sistemática es parte de las reglas, pero que el Estado había fallado en demostrar que el tribunal debía aplicar los tratados de derechos humanos en tal caso. Así, cuando son presentados por terceras partes, como en Bernard von Posselt contra Zimbabue o en Border Timbers Limited contra Zimbabue, el tribunal determinó que los argumentos del amicus salían del alcance de la disputa. No se crean incentivos ni mecanismos, lo que colabora a la criminalización de los defensores de los derechos humanos, de los defensores de los medio ambiente, los defensores del desarrollo sostenible, socavando los procedimientos legales que las terceras partes persiguen para obtener remedios fuera del sistema de resolución de conflictos. La exclusión de las terceras partes, el sistema de resolución de conflictos, excluye a las terceras partes interesadas cuyos intereses pueden verse afectados por el resultado. Este desarrollo ha provocado una corriente de reformas en el sistema de arbitraje. Por ejemplo, el CIADI, al que no me voy a referir mucho, desde el 2016 está en su cuarta reforma.
temas de transparencia marcan la agenda. Financiamiento de terceros, third party funding, caución, seguridad de costos o security forecasts, conflictos de interés de los árbitros, conflict of interest of arbitrators, y transferencia de los laudos de acuerdo a la Convención de Mauricios. Por su parte, Naciones Unidas, en el grupo 3 que aborda UNCITRAL, cuyo mandato es tan amplio que implica que no hay una agenda predominante, echa mano de experiencia de todas las partes interesadas, árbitros, estudiosos, sociedad civil, estados. Se ha hecho un diálogo muy transparente que es promovido desde los gobiernos. Sus decisiones se toman por consenso. No obstante, este grupo ha interpretado que su mandato de tal manera únicamente debería abordar cuestiones procedimentales y no provisiones sustantivas del arbitraje de inversiones. Así, la independencia de los árbitros es procedimental, mientras el trato justo y equitativo es sustantivo. No obstante, los estados en sus presentaciones reiteran que los mecanismos de solución de controversias requieren abordar previsiones sustantivas para desarrollar su mandato. El G77 más China promueve que las prácticas justas de inversión bajo los 3 pilares de desarrollo sostenible. La Comisión de Procedimientos Especiales de la ONU, el 7 de marzo de 2019, mandaba una nota subrayando que el propósito de UNCITRAL es la progresiva armonización y unificación de la Ley de Comercio Exterior de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas, el derecho del comercio internacional, persiguiendo una gran cooperación internacional en campos económicos, sociales, respecto a los derechos humanos. No obstante, el desarrollo emergente aún supone dificultades, retos para acceder a foros disponibles y jurisprudencia, dificultoso acceder a las cortes de las compañías en control de alguna inversión, la jurisdicción de los órganos regionales especializados en derechos humanos es limitada. Las cortes de derechos humanos escasamente han tratado con cuestiones de interacción entre derechos humanos y derechos de las inversiones. No obstante, como hemos visto, su desarrollo está en pleno curso. Los casos que incorporan estándares de derechos humanos, clean hands o prácticas como el due diligence de derechos humanos de Francia y su profundización es cada vez más generalizada. Creo que un otro tema también es promover la equidad de género, tanto en paneles como en tribunales, en árbitros como en los consejos de defensa. Y bueno, después podemos seguir abordando porque ya se ha terminado mi tiempo. Muchas gracias. Disculpe, hay que activar el micrófono. Entonces, muchas gracias, Alejandro. Y seguimos ahora con Cristian Carvajal para poner el foco sobre un país muy afectado actualmente por la pandemia, que es Brasil, y con una aparente contradicción, es decir, que por una parte hay Brasil y su destacada participación en el arbitraje comercial internacional, y por otra parte hay las críticas de Brasil al arbitraje de inversión. Entonces, Cristian, tienes el piso sobre estos dos temas. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? Bueno, buenas tardes, buenos días, dependiendo del lugar en que cada uno. Realmente yo voy a tratar, pero estoy en Brasil y por eso voy a abordar de ambos países, el sistema arbitral internacional. Brasil, voy a hablar muy brevemente de la participación de Brasil en el arbitraje comercial internacional, porque no es precisamente el tema de este seminario, más inversiones. Me parecía importante hacerlo porque hay claramente una contradicción, porque son materias distintas, pero sí hay una postura muy diferente respecto al arbitraje internacional, donde Brasil ocupa un rol hoy muy activo, inclusive es sede de la Corte Internacional de Arbitraje en la CCI hace pocos años, y el arbitraje de inversiones. Tiene muchas razones que voy a discutir aquí con ustedes, y eventualmente mi punto de vista sobre cada una de ellas, algunas legítimas, otras no, desde mi punto de vista. O inclusive, me atrevo a decir, algunas críticas anacrónicas, un poco
que eran válidas algunas décadas o años anteriores. Y también la experiencia peruana, que en materia de arbitraje de inversiones, que es donde estamos, es muy rica. Y Perú ocupa un lugar protagónico en materia de arbitraje de inversiones en Latinoamérica. Y como se ha dicho, Latinoamérica es la región número 1 como región demandada. Finalmente, bueno, antes de eso también hablaré rápidamente del modelo brasilero de tratado de inversiones, en mi opinión, con algunas limitaciones también. Finalmente trataré ya en la segunda parte sobre el caso de Brecht, pero acá no ocupo mucho mi tiempo porque son muy pocos minutos, entonces eso lo comento después. Brasil efectivamente tiene desde el año 96 una postura muy favorable al arbitraje. Tuvo posición, poder judicial, arbitraje por muchos años superado, realmente a partir de 2015, en donde se refuerzan muchas instituciones del arbitraje y se permite que la administración pública pueda ir al arbitraje. Eso le da una fuerza muy grande, inclusive en el ámbito del arbitraje internacional a Brasil. Mencioné en el ámbito del arbitraje de CCI, es el tercer país en el mundo como usuario, después de Estados Unidos y Francia, y 30% de los casos de América Latina. Tiene entonces un rol preponderante, por eso es hoy sede, junto con París, sede principal, Nueva York, Singapur y Shanghái. Y Brasil de alguna forma va a ir en la administración de arbitrajes en Latinoamérica comerciales. Sectores, energía, construcción, telecomunicaciones, financiero, son los sectores vinculados con el arbitraje comercial. Marco favorable, como internacionalmente, es parte de la Convención de Nueva York, de la Convención de Panamá, de Montevideo. Su ley se basó en la ley de modelo UNCITRAL, como la mayoría de países, todos de América Latina. Una buena relación de colaboración y conciliación del arbitraje con el Poder Judicial, que antes era, interfería en muchos países, en el Perú era igual, en mi país, de la misma forma. En materia de homologación y ejecución de laudos extranjeros, el Superior Tribunal de Consejo en Brasilia absolutamente homologación y ejecución. Es muy difícil que no se ejecute o no se homologue, y se interpreta de manera restrictiva, como ocurre en la mayoría de los países, las causales, por ejemplo, de orden público, ocurre. Entonces, tiene una muy que se opone, contrasta con la postura respecto al arbitraje de inversiones, y a eso quería entrar. Brasil está fuera del sistema con muy pocos países. Cuba, Irán, Venezuela, Bolivia, Ecuador ahora, probablemente regresen, como mencionó Alejandro. Tiene 6 principales argumentos. Muchos tienen que ver con las críticas generales y que están generando una evolución de los tratados bilaterales más liberales a tratados de libre comercio, capítulo de inversiones más equilibrados en las facultades regulatorias y los derechos de los inversionistas. Todos sabemos que los BITs originales en los 90s eran básicamente una relación de derechos de inversionistas, porque nacieron para eso, para proteger y promover la inversión, era natural, y además nacieron en una época de reacción de actitudes y conductas estatales violatorias, pero ha evolucionado producto de críticas a una visión más equilibrada, y eso está en proceso. Sin embargo, gran parte de las críticas de Brasil desconoce, en mi opinión, esta evolución, los nuevos contenidos de los tratados y también los nuevos contenidos de los laudos de inversión, que hoy son más equilibrados. La primera objeción de Brasil es que los tratados solamente protegen al inversionista extranjero. Ya mencioné, hay una evolución donde ya no es así, donde los laudos también ya no son así, ya expresan un mayor equilibrio, y eso tiene que ver con la segunda objeción de Brasil. Brasil señala, y estas son objeciones formales, señala que los laudos de inversión básicamente favorecen a inversionistas. Tampoco es así. Eso basta verificar las estadísticas del CIADI, y si uno tiene tiempo para estar seguro de que es verdad, leer cada uno de los laudos, y está absolutamente equilibrado hoy. No fue así. Efectivamente no fue así. La mayoría de los laudos hace unas décadas favorecían básicamente a los inversionistas porque eran los BITs mayoritariamente los aplicables, y porque la jurisprudencia, entre comillas, todavía no había evolucionado hacia un mayor equilibrio. Pero si uno ve, para responder a esa objeción, hoy 35% de los casos
favorecen a los estados, 30% a los inversionistas y 35% culminan por acuerdo. Entonces, hay un equilibrio en general. La tercera objeción es el caso de Argentina. Brasil siempre ha tenido a Argentina como un referente en América Latina, fundamental. Mercosur tiene un papel en eso. Y obviamente lo que le ocurrió a Argentina en 2001, 2002, 2003, la crisis que generó 40 casos, generó temor en Brasil para que entrara un sistema donde nos vamos a exponer a ser demandados por medidas y ocurrir como le ocurre a Argentina, donde algunos casos gana, en otros pierde, imprevisibilidad, etc. Y casos similares. Sin embargo, el caso de Argentina es un caso, esa postura es cerrada, porque uno tiene que evaluar el mérito del caso, si hubo proporcionalidad o no en el caso concreto. No necesariamente Brasil es la misma realidad, no necesariamente los actos de Brasil serían los mismos de Argentina el 2001, 2002, 2003. Por otro lado, también se le puede responder a esa objeción. Si uno va a comparar cuantitativamente, Perú es el tercer país más demandado, con 28 casos, como se ha mencionado, que voy a mencionar en el segundo panel. Y Perú le ha ido bien en casi todo. Solo ha perdido 3 casos. Ha ganado casi todo o ha llegado a algunos acuerdos. Y entonces, el número de casos no significa necesariamente estar contra la pared, porque a Perú le ha ido muy bien. Finalmente, bueno, cuarta objeción señala que existe un tratamiento discriminatorio porque solo los extranjeros pueden acceder al sistema. Bueno, pero el sistema nació para proteger y promover inversión extranjera, eso es verdad. Y por otro lado se puede responder que los nuevos tratados, y esto tiene que ver con lo que dije al comienzo, los TLCs, sus capítulos de inversiones, tienen mayor deferencia hacia el derecho interno de lo que tenían los BITs, o los VITs. Distinguen claramente los tratados actuales los supuestos en los que se aplica con preferencia el derecho internacional, pero también los supuestos en los que se respeta más la aplicación del derecho interno, como son los contratos que remiten al derecho interno, como es un acto administrativo que otorga un derecho, como una concesión minera en el Perú, que remite al derecho interno, y eso no era así antes, hoy sí lo es. Por lo tanto, hay mayor deferencia, y esta objeción, que es la más que se puede argumentar, tiene respuestas también. Finalmente, el tema de soberanía que le preocupa a Brasil se puede proteger siendo parte del mecanismo complementario, que sabemos reserva cierta soberanía a las Cortes Nacionales en la etapa de ejecución y anulación. Es también una opción de Brasil. Solamente un paréntesis. Estamos en reformas. Se estaba ya reformando el sistema de forma más radical o más gradual, como señaló el representante del Ministerio de Economía de México. Sin embargo, eso era antes del COVID. Yo creo que las controversias COVID, que van a ser muchas, lamentablemente, lo que ocurra con esas controversias va a generar qué va a ocurrir con el sistema después, si va a ser una reforma gradual o no. Pero eso es un tema posterior. Quinta objeción, y voy ya terminando, solamente un minuto. Brasil menciona que las grandes economías, las grandes dimensiones de su economía le permiten no exponerse al arbitraje de inversiones, igual ser atractivo a la inversión extranjera, y es verdad. Brasil estaba disminuyendo la inversión extranjera como muchos países del mundo hasta el 2018, pero subió el 2019 en parte. Ese es un factor positivo de Bolsonaro, porque le dio un poco más de seguridad, ¿sí? Pero no sabemos qué va a pasar con el COVID, en el post-COVID. Si los estados van a competir para atraer más inversión extranjera o no, si van a ser más reacios, más conservadores, con políticas nacionalistas, eso se va a ver, todo eso está por verse. Finalmente, en ese argumento de las dimensiones, no se tienen en cuenta países como China, como Rusia, incluso como México, que tienen dimensiones similares, sin embargo son parte del sistema, y porque quieren transmitir una imagen de ser un país atractivo para la inversión. Entonces, es una objeción un poco nacionalista, casi cláusula Calvo, que tal vez no corresponde a los tiempos. Y también desconoce que el sistema no está hecho solo para proteger a los estados, a los inversionistas ante estados receptores, sino a proteger a los propios inversionistas en el extranjero. Y las empresas brasileñas multinacionales, que son muchas y que todavía pueden crecer, no tienen esa protección hoy por hoy y utilizan otros tratados, como vamos a ver cuando veamos el caso de Brecht contra Perú, recientemente iniciado en febrero de este año, que es muy, muy delicado y es muy controvertido.
Lo vamos a ver en un momento. Y termino solamente con 2 minutos, 20 segundos. Brasil tiene, Francisco me está mirando mal, así que solo 10 segundos, Francisco, y termino. Brasil tiene el modelo ACFI, que es un modelo alternativo, pero en mi opinión es un modelo que se basa, y está bien, hay que apostar por los mecanismos autocompositivos, mediación, negociación, conciliación, pero no podemos quedarnos en ellos. Y el modelo se queda en ellos. Si no hay éxito en la mediación, el inversionista que se vaya a su casa tranquilo porque no consiguió nada. No hay un mecanismo de arbitraje de inversiones, hay un mecanismo, si eso no funciona, los autocompositivos, solo arbitraje Estado-Estado, solo si los estados quieren ir a arbitraje, o sea, prevalece la relación diplomática, y aún así, si el tribunal Estado-Estado, el tribunal arbitral, determina que hubo una violación, tiene que haber una posterior autorización de ambos estados para indemnizar. O sea, el inversionista en ese modelo brasileño ACFI queda absolutamente en un segundo plano y depende de la voluntad política y diplomática del Estado receptor y del Estado del inversionista. Bueno, yo tuve poco de tiempo, disculpe que me excedí un poquito, muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Sebastián, ¿te parece si lanzas el debate? Daremos unos minutos para el debate. Vamos comiéndonos un poco el tiempo, pero creo que es necesario que lancemos un poco el debate entre nosotros. Sí, y claro. tenemos 2 preguntas del público que Sí. me gustaría mucho retomar, que están bastante interesantes y que tal vez podremos intentar ver cómo funciona para ponerla, para ver si estas personas del público que han mandado sus preguntas los podemos poner en audio para que las hagan ellas mismas, y si no, yo retomaré la pregunta y la haré yo al panelista correspondiente. No sé quieres iniciar el debate, Sebastián. Yo tengo algunas reflexiones, pero si quieres comenzarlo tú. Tenemos una pregunta de Ignacio Saldana, entonces yo no sé si... Antes de dar esa pregunta, Sebastián, me gustaría lanzar el tema porque creo que es interesante y Alejandro nos podrá dar algún punto de vista, sobre todo por el contexto en el que se vive actualmente en los países del ALBA o lo que en su momento se le llama así. Quisiera yo saber, para lanzar ahora este debate, ya que se ha hablado sobre arbitraje de inversión, sobre el CIADI, y no sé si por ahí está Nathalie, no sé si también esté Amanda, para ver si nos podemos... deje ver si... ok. Sobre todo para ver si también participan en esta posición. Un poco para saber, Alejandro, cuál sería, en tu punto de vista, el posible retorno de Bolivia o de algún otro país del ALBA que ha tomado la determinación de salirse del CIADI, viendo cómo las cosas se están presentando al día de hoy, ¿cuál sería tu reflexión al respecto? Y también en el tema de Brasil, cierto que Brasil no ha hecho, ha iniciado una cantidad importante de tratados bilaterales de inversión, solamente tiene un tratado bilateral de inversión firmado, que me parece que es, si no es con Angola, es con algún país amigo de Brasil. Pero creo que la reflexión van las dos reflexiones por ahí, iniciando con el tema del ALBA, el posible retorno de estos países, y en un segundo término Brasil, el país amigo de muchos países, pero solamente con un tratado bilateral de inversión firmado. Te estoy poniendo ya el... Mute. Bueno,
Sí, tenía planeado referirme, pero después, en la segunda parte, pero podemos adelantar. Si me piden que me refiera al futuro, digamos, de Ecuador, Bolivia, Venezuela, respecto al CIADI, diría yo por respeto, digamos, a los estados y sin hacer mayores consideraciones, señalaría que los dos primeros tienen limitaciones de orden constitucional y el tercero creo que en este momento tiene problemas domésticos más complejos. No obstante, el CIADI está entrando en un profundo momento de reflexión, lo que es sumamente positivo, y creo que probablemente habría evitado que, desde mi experiencia, que Bolivia por lo menos se retire el año 2007. Como alguna vez lo compartíamos con los secretarios del CIADI en su momento, es más fácil o es más difícil irse que volver del CIADI. Y en cualquier momento podría haber un cambio constitucional en Bolivia o Ecuador. La conclusión de estas reformas es tal vez la llave y que va a determinar cuán atractivo se vea este foro para los países que se han retirado como Bolivia, Ecuador o Venezuela en su momento. Ese sería un poco mi impresión. Gracias, Alejandro. Cristian, te lanzo el balón. Sí, muchas gracias. Sobre Brasil, por lo que percibo, estando acá en los foros, el gran argumento de los que mencioné es las dimensiones de la economía. Ellos se sienten seguros de no dejar de ser atractivos a la inversión, aun cuando no tengan VITs, no tengan TLCs, capítulos de inversión de TLCs, con estas garantías similares al arbitraje, que no sean parte del CIADI. Hay esa sensación. Sin embargo, eso estaba un poco cambiando, en mi percepción, con la crisis hasta el 2018. Se revirtió el 2019, como dije. Creo que hay un desconocimiento y en parte por una razón práctica de que sus multinacionales también requieren esta protección y que lo van sorteando con el uso de BITs o VITs o APRIs que protegen a subsidiarias, ¿no? Pero eso tiene riesgos. Sabemos que tienen riesgos. Hay tribunales que pueden considerar que dependiendo de la forma que se estructuró y dependiendo del momento en que se ha hecho, esto puede generar una determinación de fraude o una determinación de abuso del derecho y quedar sin protección. Entonces, es curioso, se reconoce que es útil el sistema para proteger a sus multinacionales, pero no se quiere asumir el compromiso de cumplir con ese sistema siendo parte del sistema. Entonces, eso es lo que está ocurriendo con Brasil. Por otro lado, una de las respuestas es, ¿para qué queremos arbitraje internacional si ya las cámaras locales también arbitran los contratos de inversión, los contratos de infraestructura, etcétera, bajo una perspectiva más comercial, sin muchos riesgos de facultades regulatorias? Sin embargo, lo que desconoce esa objeción es que en el arbitraje de inversiones sí hay más o menos 18 o 20%, un poco más, el número de casos contractual. Hay un gran porcentaje que no es contractual y que nunca el inversionista extranjero va a firmar contratos. Eso queda en el desamparo hoy en Brasil. No tienen como ir a una cámara de arbitraje aquí, a un centro de arbitraje, porque no tienen contrato. Sin embargo, si hubiere BITs o TLCs, podrían ir al amparo de esos tratados al arbitraje de inversiones. Entonces, yo lo que creo, también de lo que he percibido de los MUDs, de lo que he percibido que la juventud, los abogados jóvenes brasileros tienen una postura diferente, tienen una visión y casi que es unánime de la necesidad de integrarse. Entonces yo creo que de aquí a unos años, cuando esos jóvenes ocupen posiciones de liderazgo, 5, 10, 15 años, naturalmente la posición de Brasil puede cambiar. Pero depende de dos factores también, que no tienen nada que ver con la juventud, con una posición interna. Depende que los tratados continúen en esa línea de equilibrar derechos de inversionistas y derechos de estados, obligaciones de inversionistas y obligaciones de estados, ser más equitativos
Ahí para Brasil, que son nacionalistas, va a ser más atractivo entrar para no ver sus facultades regulatorias absolutamente controladas, y también cuando aumente las multinacionales brasileras en el extranjero. Van a ser dos factores para que Brasil cambie su posición, más el que digo, más práctico, más de una nueva generación con una visión distinta. Eso sería. Perfecto, gracias, Cristian. Sebastián, ¿te parece que leamos, les demos la palabra a alguno de los ponentes? Perdón, Cindy, creo que, Natalie, perdón, creo que podría haber una reacción por parte del CIADI, discúlpame. Gracias, Francisco. Brevemente, primero, el CIADI respeta la soberanía de los estados, tanto para ratificar el convenio, para la firma y la ratificación del convenio, como para su denuncia. Y obviamente está en manos de cada estado decidir cuál es su política en términos de acceso al convenio o no. Lo que sí quiero recordar es que la firma y ratificación del convenio no quiere necesariamente decir un acuerdo o un consentimiento al arbitraje internacional, sino que son los estados mismos los que dan esa llave de entrada para tener acceso a los mecanismos de resolución de disputas. Es decir, hay estados contratantes del convenio, miembros del CIADI, que por medio de sus instrumentos, por medio de los instrumentos en los que da el consentimiento para el acceso a estos mecanismos, limitan el acceso y como bien decía Cindy anteriormente, determinan el ámbito en el cual quieren dar acceso a sus inversionistas extranjeros. Eso es la primera acotación que quería hacer. También quería recalcar que en el caso de Ecuador, Bolivia y Venezuela, continuamos teniendo casos con esos países a pesar de la denuncia y hemos tenido la participación de esos estados en los procedimientos pendientes, es decir, a pesar de la denuncia, son estados que se mantienen activos en el sistema. Y el otro tema que quería mencionar ahí es la importancia de nuevamente el mantenimiento, el retiro del convenio, los mecanismos para tener acceso a, por ejemplo, arbitraje ad hoc o bajo el mecanismo complementario, se mantienen ahí a pesar de la denuncia del convenio. Es decir, hay estados que a pesar de esa denuncia han mantenido también esos instrumentos para tener acceso a los mecanismos de resolución de disputas.